La clase acerca de los de cocos, me parece que ustedes ya vieron un tema acerca de cocos gram positivos, pero con otro género, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el género Streptococcus. De este género Streptococcus vamos a ver las especies, vamos a estudiar las especies de importancia médica como son Streptococcus pyogenes, neumonía, y voy a hacer mención de algunas, de algunas otras especies con sus enfermedades clínicas. Entonces, dentro de los objetivos específicos, vamos a ver que al final de esta clase ustedes deben de ser capaces, espero, ¿verdad?, de describir las características morfológicas, microscópicas, estructurales y fisiológicas del género Strepto, describir los principales criterios de agrupación y clasificación del género y las especies, describir la estructura antigénica de ambas de importancia médica, mencionar los factores de patogenia asociados a las dos especies de mayor importancia médica, mencionar las patologías de mayor trascendencia, describir las características epidemiológicas y lo que les decía, voy a mencionar así brevemente otras de las especies de este género que producen enfermedades. Entonces vamos a comenzar, como nos pide los objetivos, vamos a comenzar con las generalidades de lo que es Strepto. Y en primer lugar, como siempre les he dicho, para que nosotros aprendamos tenemos que conocer lo que vamos a aprender, y por lo tanto vamos a ver que esta palabra Streptococcus proviene etimológicamente del griego de dos vocablos separados. Strepto, que significa una bacteria flexible, y que por ser flexible tiene la capacidad de unirse uno con otro y formar cadenas. No quiere decir cadena, quiere decir flexible, que es diferente, ¿verdad? Y coccus, pues que ya ustedes ya se los mencionaron anteriormente, que significa valla, que significa redondo, ¿verdad? Entonces está formado por esos dos vocablos, ese género. Las bacterias o las cepas que pertenecen a este género, pues son gram positivas. Y yo sé ahora bien que ustedes entienden el mismo lenguaje que yo estoy utilizando. Saben que las gram positivas se observan al microscopio. ¿De qué color? ¿De qué color? Morado, así, no lila, no violeta, es morado. ¿Por qué razón son moradas? Porque retienen, y ustedes me lo tendrían que decir, sobre todo el grupo A, que ayer lo ha hecho y han trabajado bastante bien. ¿Por qué? Colorante primario que se llama. Entonces, ¿cómo se les va a olvidar el color? La reacción al gram son gram positivos. Lo que yo observo con los gram positivos es color morado. ¿Y cómo son los Streptococcus? Dije, ¿qué morfología tienen? Microscópica, cocos. ¿Con qué disposición? Pues la mayoría de estas bacterias van a formar pequeñas cadenas o cadenas larguitas, un poquito más largas, cuando provienen, por ejemplo, de muestra clínica, y la muestra clínica se colorea con gram, entonces podemos observar cadenitas un poquito más largas, pero no es aquel gran cadenón que tampoco esperen. Ahora bien, lo que yo veo que ustedes en el laboratorio están fallando es que de un solo dicen, bueno, este es Streptococcus. No, mentiras. Al microscopio nosotros solo vemos morfología en forma de coco, la disposición o agrupación en cadenas, ¿verdad?, o únicas o diplococos. Todo eso lo describo yo.
y la reacción al gram positivos. Y ahí está todo. Pero yo no puedo decir, ese es un estreptococo solo porque forman las cadenas. Tengo que comprobarlo. ¿Queda claro? Vale. Entonces, vamos a ver nosotros que la mayoría de las cepas que pertenecen a este género, a Streptococcus, pues forman parte de la microbiota normal, antiguamente conocida como flora normal. ¿Y a dónde se encuentran los estreptococos? A nivel de lo que son las vías respiratorias superiores, orofaringe, bucofaringe, ahí los vamos a encontrar. En muchos casos formando parte de la flora, ¿verdad? Y en otros casos formando o constituyendo a los portadores asintomáticos. Fisiológicamente, la mayoría de ellos son anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que crecen en condiciones atmosféricas aeróbicas, muy aeróbicas o con baja concentración de oxígeno, y eso quiere decir que sean facultativas. Algunas crecen únicamente con esa atmósfera capnófila, o sea, con una atmósfera enriquecida ¿con qué? Con dióxido de carbono, ¿verdad? Un 5 a 10%. No quiere decir que toda la atmósfera tenga dióxido de carbono, es enriquecida y por lo tanto solo tiene un 5 a 10% de dióxido, y eso los hace crecer más. Hay algunas especies que solo crecen en esas condiciones, ¿verdad? Y son nutricionalmente complejos, es decir, que necesitan muchos requerimientos nutricionales, y por lo tanto nosotros utilizamos medios enriquecidos, como cuál podríamos mencionar. A esta altura ustedes ya más o menos saben en qué tipo de medio enriquecido lo podríamos cultivar. En agar sangre, correcto. En agar sangre sobre todo. Es el ideal para que él crezca, ¿verdad? Fermentan muchas de las cepas de este género, fermentan carbohidratos como por ejemplo glucosa para producir el famoso ácido láctico, ¿verdad? Mientras que otros no fermentan tanto porque el ácido láctico hace que ese crecimiento se reduzca. Todas las cepas, todas las bacterias que pertenezcan al género Streptococcus serán catalasa negativos. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que no presentan la enzima catalasa. Ellos no tienen enzima catalasa. Y esa catalasa sirve para inactivar el peróxido de hidrógeno. Ellos no la tienen, ¿verdad? Entonces, como todas las bacterias que pertenecen a este género no la tienen, esta prueba que se hace in vitro en el laboratorio sirve para determinar el género, o sea, para decir que la bacteria que nosotros observamos con las características microscópicas de coco, gram positivo, agrupado en cadena, es un estreptococo. Hasta ese momento, hasta el momento en que yo hago la prueba de la catalasa in vitro. Aunque no es tan fidedigna, pero ha servido en microbiología para establecer el género. Y en ese momento yo puedo decir que estoy en presencia del género Streptococcus cuando la prueba es negativa. ¿Y cómo se detecta in vitro una prueba negativa? Porque no produce burbujeo, es decir, no produce oxígeno, agua. ¿Por qué? Porque no tiene catalasa, por lo tanto no se desactiva ese peróxido de hidrógeno. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ok. Bueno, entonces, generalidades, ¿verdad? Características generales de Streptococcus. Ahora veamos cómo están clasificados los estreptococos. Los estreptococos están clasificados en el taxón, en el filo
El filo es un taxón que agrupa características que tienen ascendencia común o ancestros común. Entonces pertenecen al filo Basidiota. Antiguamente en algunos libros ese filo se conocía como Firmicutes, ¿verdad? Pero ahora se sabe que son Basidiotas, el filo. El filo se divide o integra el orden de los lactobacilales, y los lactobacilales, dentro de ellos hay diferentes familias, ¿verdad? Y una de ellas es la familia Streptococcacea, ¿verdad? Entonces a esa familia pertenece el género Streptococcus. Ahora bien, el género Streptococcus, además de utilizar pruebas bioquímicas para poder establecerlo, para poder identificarlo, se utilizan otros patrones, como por ejemplo patrones de hemólisis. Patrones de hemólisis que también sirven para determinar que sea o probablemente sea el género de los estreptos. ¿Y a dónde se observan esos patrones de hemólisis? Pues en el agar sangre donde lo cultivamos. O sea que no es solo para tenerlo en el medio de cultivo, que sea fácil cultivarlo y obtenerlo porque es ideal para el crecimiento de la bacteria, sino que también sirve sembrarlo en agar sangre para identificarlo por esta característica o esa propiedad fenotípica. Fenotípica, ¿por qué? Porque se manifiesta, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los tres patrones de hemólisis son la hemólisis completa, que se denomina beta-hemólisis, la hemólisis incompleta o parcial, que se denomina alfa-hemólisis, y los que no producen hemólisis, que se denomina gamma-hemólisis, ¿verdad? Entonces, dentro de esas características, dentro de esos patrones, pueden caer las diferentes cepas que pertenezcan a Streptococcus. ¿Qué es lo que van a destruir? Pues glóbulos rojos, ¿verdad? Es lo que destruyen, ¿verdad? Y si lo destruyen completamente, producen este tipo de hemólisis beta, en donde la hemólisis beta se observa translúcida, es decir, la destrucción completa del glóbulo rojo, mientras que la hemólisis alfa, como es parcial, se va a observar de color verdoso y no es translúcida, exactamente como está acá. Y pues la otra cae por su peso. El siguiente patrón que se utiliza para clasificar a las bacterias del género Streptococcus son las propiedades serológicas. Allá por 1933 se creó la clasificación serológica y lo hizo esta señora que se llamaba Rebecca Landsfield. Por lo tanto, la clasificación serológica que desde el siglo pasado se está utilizando se conoce como antígenos de Landsfield. Antígenos de Landsfield o clasificación de Landsfield. Estos antígenos se determinan a nivel de la pared. O sea que se sabe que estructuralmente, morfológicamente, la estructura que es determinante para clasificar a los estreptococos es la pared. Y entonces ella, Rebecca Landsfield, lo entendió y lo que hizo es que determinó a través de antisueros, o sea, por medio de antisueros, antígenos de la pared celular. Y esos antígenos de la pared celular los relacionó con las especies. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad, una gran cantidad, una multitud de streptococos que son beta-hemolíticos. Entonces Rebecca Landsfield se encontró con ese impasse e ideó esta clasificación serológica para poder determinar aquellos beta-hemolíticos patógenos. Entonces, ¿qué son esos antígenos? ¿Qué naturaleza tienen esos antígenos? Casi todos, en su mayoría, son carbohidratos.
Entonces, esos carbohidratos son determinados serológicamente a través de un antisuero. Yo expliqué la vez pasada en mi clase que es la tipificación serológica. Entonces, a través de ese antisuero se determinan esos carbohidratos que van a ubicar a los estreptococos en diferentes grupos. Esos son los grupos serológicos. Grupos serológicos que determinan los antígenos de la pared. Antiguamente era tan amplia la clasificación que iba desde el grupo A hasta el grupo W, pero ahora se ha reducido solamente a estos grupos de estreptococos comunes en los seres humanos. En el grupo A, lógicamente, vamos a tener a Streptococcus pyogenes. Ese grupo A, en este grupo A vamos a encontrar también otras especies, además de Streptococcus pyogenes, que produzcan beta-hemólisis y van a formar parte del grupo A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un compuesto, un disacárido que es el N-acetilglucosamina y la rhamnosa. Ese disacárido los ubica dentro de ese grupo A. Entonces, todas las cepas beta-hemolíticas que tengan ese disacárido van a caer dentro del grupo A. Lógicamente, la especie más importante clínicamente por las enfermedades que produce es el Streptococcus pyogenes. Es el que lo conocemos incluso con el nombre de Streptococcus pyogenes beta-hemolítico del grupo A, cuando lo identificamos hasta ahí. El otro grupo de importancia es el grupo B, que tiene otro carbohidrato que no es el disacárido que les mencioné, el N-acetilglucosamina y la rhamnosa, sino que otro polisacárido que presenta beta-hemólisis o que algunas veces no produce hemólisis. Entonces caen dentro del grupo B y el prototipo de este serogrupo es el Streptococcus agalactido, ¿verdad? Tenemos en el grupo C, también pueden ver patrones de beta-hemólisis, o sea que la beta-hemólisis no es algo infalible para poder clasificar a Streptococcus pyogenes. Sirve, pero no es específico, ¿ok? Entonces, dentro del grupo C hay varios. Miren, con otro polisacárido en la pared y tenemos a Streptococcus anginosus, a Dysgalacti, su especie Streptococcus equisimulis, antes conocido solo como Streptococcus equisimulis, pero ahora se sabe que es la subespecie. Dentro del grupo D no lo ponen algunas clasificaciones porque tenemos, ¿cómo se llama? Streptococcus bovis. No lo ponen dentro de la clasificación de los seres humanos, ¿verdad? Porque el huésped definitivo son, ¿cómo se llama? El ganado vacuno. Por lo tanto, en el grupo FG tenemos aquellos que pertenecen, aquellas cepas que pertenecen al grupo de Streptococcus anginosus. Tenemos también, siempre clasificándolo dentro de los patrones hemolíticos, pero no entra en la clasificación de Landsfield, a Streptococcus pneumonia, que es el siguiente agente que vamos a ver. No se clasifica como Landsfield en la clasificación en los serogrupos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están durmiendo? Y después van al laboratorio y no entienden. ¿Por qué no se clasifica a Streptococcus pneumonia dentro de la clasificación de Landsfield? Despierten. ¿Qué dije que utilizan para clasificarlos en los serotipos, en los serogrupos? ¿Qué? Pues sí, pero ¿qué tipo? Antígenos de pared, carbohidratos. Y si él no está dentro de esta clasificación, ¿qué le dice? Que no tiene los antígenos.
que se clasifican dentro de Landsfield. Por lo tanto, sale de esa clasificación. Otro grupo es un buen grupo de streptococos que no entra dentro de la clasificación, pero que son importantes clínicamente para el humano, se llama grupo viridans, y este incluye todos estos streptococos y sí producen infecciones humanas, pero no entran dentro de la clasificación de Landsfield. Ojo, ¿verdad? ¿Quedamos claros entonces? ¿Y entendidos? ¿Claros y entendidos? Veamos ahora Streptococcus pyogenes, que es el siguiente objetivo que nos piden, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes. Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo igual a los frotis de ayer. Miren, igual, ¿ven? Así, densos. No, ¿verdad? Yo tengo que dejarlos delgaditos para poder observar la morfología y la agrupación. Entonces decimos que este Streptococcus pyogenes se clasifica como un coco gram positivo que se dispone o se agrupa en cadenas, como ya dije anteriormente. Si proviene de muestra clínica, la cadena puede ser mayor. Y además de esto que observo yo microscópicamente, utilizo las características fenotípicas en el medio de cultivo, que es la beta-hemólisis. Entonces, ese streptococo en agar sangre va a producir colonias circulares, y además de producir colonias circulares, lo que me llama la atención es el halo grande de hemólisis. Hemólisis completa conocida con el nombre de beta-hemólisis. Entonces vamos a ver que el Streptococcus pyogenes coloniza el tracto respiratorio superior, específicamente la bucofaringe de niños, de adolescentes sanos, ¿verdad? Que muchas veces se comportan, y también la piel, o sea, forma parte de nuestra flora normal. Es la especie más patógena del género, esta Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Y produce una serie de infecciones que pueden ser localizadas o que pueden ser diseminadas de acuerdo a las toxinas que producen y a las reacciones inmunológicas que esas toxinas y todos sus agregados conllevan. Las colonias se cultivan en agar sangre y se describen como circulares, compactas, de bordes lisos, convexas, de 1 a 2 milímetros de diámetro. Y la característica principal es la que ya dijeron, la beta-hemólisis, que ese crecimiento, por eso lo ponemos en este agar sangre, para ver esa característica, ¿verdad? Y el crecimiento y la hemólisis se favorecen con la atmósfera capnófila. Ahora bien, esta colonia, estas cepas, las cepas de Streptococcus pyogenes pueden producir variantes en las colonias, como por ejemplo podemos ver que la misma cepa puede producir colonias mate, o sea, colonias que, como se las describí anteriormente, pero que no producen brillo, o sea, que son como opacas, y eso es debido a que contiene mucha proteína M, y eso se considera como un factor de virulencia. También pueden, dentro del grupo de Streptococcus pyogenes, pueden haber colonias brillantes con muy poca proteína M, o aquellas colonias capsuladas que tienen aspecto mucoide. Pero el aspecto mucoide, ¿cómo lo voy a comprobar en el laboratorio? Cuando yo toco la colonia con el asa, no con el dedo, con el asa estéril, y la levanto un poquito y se produce como un hilo. Eso es mucoide. Entonces, todas esas características deben de ser observadas en el laboratorio y deben de ser comprobadas como ese aspecto mucoide. ¿Cuál es, como les dije, la estructura determinante de esta bacteria? Pues la pared. ¿Por qué? Porque en la pared encontramos nosotros sobre todo los determinantes antigénicos de tipo proteínicos importantes, como la proteína M y la proteína F,
F, la proteína M que se encuentra en la pared, pero que sobresale o sobrepasa la superficie de esa pared. ¿Por qué? Porque se constituye como un factor de virulencia. La proteína M es el principal factor de virulencia del Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Vamos a ver que otra proteína importante dentro de los determinantes antigénicos es la proteína F. La proteína F que también sobrepasa la superficie de esa bacteria. Además de eso, tenemos también la capa de péptidoglicano que se convierte en cierta medida en un determinante antigénico cuando se expresan cierta cantidad de estos a nivel de la superficie, y tenemos que algunas bacterias de Streptococcus pyogenes pueden producir una pequeña cápsula laxa de ácido hialurónico. Entonces esos son los principales determinantes antigénicos, pero como les decía, el principal es la proteína M, ¿verdad? La proteína M que se encuentra a nivel de lo que es la pared y sobrepasa la superficie de esa bacteria. Y aquí la tenemos. ¿Por qué? Porque la proteína M es específica de tipo. Resulta que como es una proteína, las unidades básicas de esa proteína van a ser los aminoácidos, y el cambio en la secuencia de los aminoácidos va a dar diferentes tipos de Streptococcus pyogenes, y además se constituye el principal factor de virulencia. Por lo tanto, esta proteína es específica de tipo, no de grupo. El grupo les dije que era la determinación de ¿qué? Del disacárido, o sea, de los polisacáridos que se encuentran a nivel de la pared, que serían estos, y que determinan la clasificación serológica de Landsfield. Pero hay otro determinante antigénico, como es esta proteína, que también se encuentra a nivel de la pared, y que al cambiar la secuencia de sus unidades básicas va a producir diferentes variantes y va a dar la característica de tipo, o sea que dentro de el mismo género puedo encontrar las variantes, y ahí está, les dije yo que se manifestaba fenotípicamente cuando hay colonias brillantes, cuando hay colonias que no son brillantes sino que son opacas. ¿Y quién da esa característica? Esta proteína M, y esa proteína M puede ser serotipada también, o sea que la podemos clasificar. Además de la proteína M, tenemos también, como todo buen coco gram positivo, como toda buena bacteria gram positiva, los ácidos teicoicos, ¿verdad? Que yo los mencioné en la estructura de las paredes de las bacterias gram positivas. Los ácidos teicoicos que tienen su función, y una de las funciones es unirse a los receptores, al igual que la otra proteína importante, que es la proteína F. La proteína F de superficie se une a el receptor de la célula huésped en las mucosas del tracto respiratorio superior. Entonces eso es lo más importante de toda esa pared. ¿Preguntas? Aparte de eso, les dije yo que dentro de los factores importantes de virulencia también tenemos aquellas cepas que en algún momento son capsuladas, pero las cepas capsuladas resulta que la cápsula no es inmunogénica como lo es la proteína M. La que va a dictar la resolución de una infección es esa proteína M, porque contra ella se van a crear los anticuerpos. Ya me voy a quitar el micrófono porque ustedes están hablando, comiendo, solo las personas que están un poquito más atrás, pero los de aquí adelante están hablando, comiendo y haciendo cualquier cosa.
Acuérdense que también pueden ir a revisar el material si quieren, que tengo también la opción que si ustedes están con esas cosas puedo dejar la clase y que ustedes lo revisen el tema. Entonces, decimos que la proteína M es antifagocítica, anticomplemento y al igual que la F, también puede mediar la adherencia a las células epiteliales, igual que el ácido lipoteicoico. Pero aparte de estos factores de virulencia superficiales, tenemos en el caso de Streptococcus otros factores importantes como es la producción de las toxinas. Tenemos toxinas como la toxina eritrogénica, que es pirógena, es decir, que eleva la interleuquina 1 sobre todo, y además de eso produce un alto fenómeno de hipersensibilidad. Esa toxina pirógena se relaciona, o sea, esa toxina eritrogénica se relaciona mucho con la toxina que se produce se me ha olvidado, con la otra bacteria que les expliqué la semana pasada. ¿Por qué? Porque resulta que esta toxina eritrogénica se produce en aquellas cepas únicamente cuando están parasitadas por un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? No, jóvenes, a ver, ¿qué es un bacteriófago? A otras bacterias. ¿A cuáles otras bacterias? ¿El virus es bacteria? Entonces, ¿qué es el bacteriófago? Las bacterias. En este caso, cuando Streptococcus pyogenes es infectado por ese bacteriófago, en ese momento va a adquirir la capacidad de producir la toxina eritrogénica. O sea, que aquellas cepas que no tengan bacteriófago, ¿van a producir la toxina eritrogénica? No, ¿verdad? El punto es que estén parasitadas por el bacteriófago, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de toxinas, las exotoxinas, como la streptolicina S y la streptolicina O. Esas dos streptolicinas son hemolicinas. ¿Qué quiere decir que sean hemolicinas? Sobre todo, ¿qué quiere decir? Despierten, por favor. Ajá, ¿qué quiere decir que sean hemolicinas? Fuerte. ¿Qué destruyen? Destruyen glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, esta streptolicina S y esta streptolicina O se relaciona con la hemólisis, con la característica fenotípica que vemos en el agar sangre, sobre todo la streptolicina S. ¿Por qué? Porque es oxígeno, no se inactiva con el oxígeno, mientras que la streptolicina O es oxígeno lábil. Entonces, para poderla observar, tenemos que cultivar la bacteria debajo de la superficie del agar, ¿verdad? Entonces, se relacionan con la destrucción, sobre todo de hematíes o de glóbulos rojos, de leucocitos y plaquetas. Ambas, tanto la streptolicina S como la streptolicina O. Tenemos otro tipo de enzimas como es la streptocinasa. La streptocinasa es una enzima que va a destruir los coágulos sanguíneos. ¿Para qué? Para que la bacteria avance, pueda penetrar y se pueda diseminar en el mismo tejido. Y otras como las DNasas, son varias DNasas. Las DNasas no destruyen tejido, pero lo que hacen es que depolimerizan el ADN, y al depolimerizar el ADN, el material en el que se encuentran, el material del tejido, lo vuelven más purulento, ¿verdad? De hecho, Streptococcus pyogenes se llama la especie Piógenes porque se relaciona con enfermedades o con infecciones que producen pus. Bueno, veamos entonces
¿Cuáles son las patologías producidas por Streptococcus pyogenes del grupo A? Son aquellas patologías que están asociadas con propiedades biológicas como la producción de las toxinas, con la naturaleza de la respuesta, ¿verdad?, para producir secuelas sobre todo, y también las patologías relacionadas con las puertas de ingreso. Y de acuerdo a eso, las patologías pueden ser clasificadas como infecciones locales. Dentro de las infecciones locales tenemos la faringitis estreptocócica y el piodermia o impétigo, ¿verdad? La más frecuente de estas dos infecciones localizadas es la faringitis, ¿verdad? Esa es la más frecuente. La piodermia estreptocócica en los niños es conocido como impétigo. Tenemos las enfermedades atribuibles a la producción de toxinas. Ya expliqué la fiebre escarlatina, que es producida por la toxina eritrogénica. Aquí tenemos, ¿verdad?, la fiebre escarlatina. Sobre todo les decía que es altamente, produce un cuadro altamente de hipersensibilidad y se manifiesta en los niños sobre todo a nivel del tronco y de los brazos, a nivel del pecho, con este tipo de lesiones, ¿verdad? Y tenemos también el síndrome de shock estreptocócico. Este síndrome es producido por toxinas cuando existe una infección diseminada, altamente diseminada por el Streptococcus pyogenes del grupo A. Tenemos aquellas enfermedades atribuibles a la invasión, pero la invasión por la bacteria, o sea que la bacteria se disemina en el órgano, como por ejemplo la erisipela, que afecta sobre todo miembros inferiores, la celulitis, ¿verdad?, que se va a localizar en el lugar donde penetró o donde está la infección localizada por ese, se inició la infección localizada por ese Streptococcus pyogenes, la fiebre puerperal, la bacteremia, que puede conducirnos a una septicemia, no es lo mismo bacteremia que septicemia, y la fascitis necrosante, ¿verdad?, que es otra de las infecciones producidas por la invasión bacteriana, o sea que la bacteria se disemina a través del tejido. Y tenemos aquellas enfermedades post-estreptocócicas, o sea, enfermedades que se producen después de la infección aguda, conocidas también como secuelas post-estreptocócicas, y ahí tenemos la glomerulonefritis aguda y una de las más mortales, que es la fiebre reumática, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la epidemiología de esta bacteria? Pues el CDC de Atlanta, o sea, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ha determinado que alrededor de 10 millones se producen de enfermedades no invasivas por estreptococos, y sobre todo las infecciones que más prevalecen son las producidas por faringitis y por piodermia, siendo la faringitis la más frecuente de todas, ¿verdad? ¿Qué es? Pueden decir ustedes, pero es una faringitis que es rápidamente controlada, o rápidamente el cuerpo la controla, pero lo grave de aquí es que de una faringitis maltratada, no controlada, puede derivarse una de las secuelas que mencioné anteriormente, ya sea glomerulonefritis aguda o, ¿cómo se llama?, fiebre reumática. Estreptococo del grupo A coloniza, ya les dije, normalmente la bucofaringea, la cavidad bucofaringea de los niños y de los adolescentes, convirtiéndose estos generalmente en portadores asintomáticos, ¿verdad? Y la colonización, por ejemplo, en un adulto puede ser transitoria siempre y cuando se produzcan los anticuerpos específicos contra la proteína
M. La proteína M, los anticuerpos contra la proteína M son los que dan la resolución en la infección por esta bacteria. El patógeno se transmite directamente de persona a persona a través de la gotícula de saliva que son inhaladas por las personas susceptibles a este, ¿no? Esa es la vía de transmisión y el mecanismo utilizado. Ahora, ¿quién está en riesgo en el caso, por ejemplo, de faringitis, de la producción de faringitis? A todos nos puede dar faringitis, pero el grupo que sufre mayor riesgo son los niños entre la edad de 5 a 15 años. Ellos son los más susceptibles. En el caso del síndrome del shock tóxico estreptocócico, los individuos inmunocompetentes, pero que presentan una bacteriemia o infección extensa de los tejidos blandos. Entonces, esas personas pueden conducir a el síndrome del shock tóxico por estreptococo. Erisipela, sobre todo los niños pequeños y adultos mayores con infecciones previas cutáneas o respiratorias, en donde las respiratorias, esas bacterias se instalan a través, por ejemplo, de miembros inferiores contacto con esa bacteria. Piodermia, niños entre 2 a 5 años con higiene deficiente. Fiebre reumática y glomerulonefritis, que son las secuelas. Fiebre reumática, niños con enfermedades graves estreptocócicas, y la glomerulonefritis aguda, los niños escolares y preescolares, ¿verdad? Ahora, eso es Streptococcus pyogenes. Ahora, como les había dicho, les voy a mencionar otras cepas de Streptococcus que están relacionadas frecuentemente con infecciones, como por ejemplo abscesos, y ahí tenemos al grupo de Streptococcus anginosus, ¿verdad? El grupo de Streptococcus o el Streptococcus agalactis, que está relacionado sobre todo con enfermedad neonatal, endocarditis y muy frecuentemente con enfermedad del tracto urinario, ¿verdad? Streptococcus dysgalactis se relaciona con faringitis, y esa faringitis puede conducir a glomerulonefritis aguda. Y en el grupo F tenemos siempre el grupo S. anginosus, el que mencioné acá, es un grupo porque son varias especies, produce abscesos, ¿verdad? Entonces, estos son otros tipos de Streptococcus relacionados con infecciones. Vamos a ver ahora la siguiente especie, que es, ¿qué horas tiene? Sí, rapidito. Streptococcus pneumoniae. Entonces, vamos a ver nosotros que es también un coco gram positivo, pero este tiene la peculiaridad de agruparse con otra bacteria y formar un diplococo, ¿verdad? Puede formar pequeñas cadenas, pero su agrupación más frecuente es en forma de diplococo. Y vamos a ver que este coco tiene la característica de que sus extremos son alargados, lanceolados. Entonces se describe microscópicamente como un diplococo gram positivo lanceolado. Por esa razón. Y ahí lo tenemos nosotros en un frotis de esputo, ¿verdad? En donde podemos observar al diplococo, o sea, unidos los dos cocos, la pareja, con sus extremos lanceolados gram positivos, ¿verdad? Importante que esta bacteria con el tiempo puede convertirse en un gram negativo, y a esa característica se le conoce con el nombre de gram variable. O sea que puede convertirse en un gram variable, puede pasar de gram positivo a gram negativo. Ojo. Dentro de la fisiología y las características de esta bacteria, vamos a ver que es un coco
encapsulado. De hecho, la cápsula se puede demostrar in vitro en el laboratorio a través de una técnica que se conoce como la prueba de Kellogg, ¿verdad? Es una bacteria aerobia facultativa, catalasa negativa, como se lo dije anteriormente, ¿verdad? La característica fisiológica de toda la familia es inmóvil, igual que Piógenes, es inmóvil, no presenta antígenos del Lanfield, no se clasifica serológicamente por carbohidratos de pared, es nutricionalmente exigente, es decir, que la cultivamos en agar sangre, ¿verdad? Por diferentes razones, y una de ellas es que es ideal para su crecimiento por esa exigencia nutricional. Fermenta carbohidratos, principalmente glucosa, con la producción de ácido láctico, pero si bien no se clasifica dentro de los antígenos de Lanfield, yo la puedo serotipificar. ¿Qué estructura utilizan para serotipificar a neumonía? Como quien quiere ser millonario, ¿verdad? Y todos calladitos, allí sí cuando preguntan todos calladitos. Vean qué hay allí. ¿Qué les dice el dibujo? No lo pongo solo porque me gusta, porque entonces pondría otra cosa. Entonces, ¿qué estructura sirve para serotipificar a Streptococcus pneumoniae? Porque vean ustedes que dice que hay 12 grupos de mayor impacto, 12 serotipos de mayor impacto, y ahí están los que más frecuentemente se serotipifican. Entonces, ¿qué estructura utilizo? La cápsula. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Le grita. La cápsula es la que vamos a utilizar ahora para serotipificarla, ¿verdad? Y ahí están los serotipos que se utilizan. Muy bien, entonces, en agar sangre también se cultiva en agar sangre porque ellos son nutricionalmente exigentes, pero también, ¿por qué? ¿Por qué la cultivo en agar sangre siendo un estreptococo? Ya lo dije. Además de eso, estamos como en el examen. ¿Por cuál hemólisis? ¿De qué tipo es? ¿Usted que está cerca? ¿Cómo dije que era la hemólisis beta? Que se translucía. ¿Ustedes creen que esto se transluce? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo? Alfa. ¿Y la hemólisis alfa de qué color es? Verdosa, verdosa. Mate es cuando no hay brillo, pero aquí sí hay brillo y color, ¿verdad? Y ya vamos a ver. Entonces, existen, según las cepas, según las diferentes cepas de esta especie de neumonía, hay cepas que producen colonias grandes, redondas, mucoides, probablemente no convexas, o sea, no como las de Streptococcus pyogenes, pero sí son grandes, brillantes también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que esas cepas es debido a que tienen diferencia en la cápsula, ¿verdad? Y eso da un fenotipo diferente. El fenotipo, dije, son las características que yo veo, ¿verdad? Hay otras colonias ya viejitas que lo que hacen es que se autolizan, es decir, por la enzima amidasa se autolizan y se deprimen, se van hacia el fondo y producen este hoyuelo en el centro de la colonia. Fíjense, y de la misma especie, hay variedades en la misma especie, y hay colonias no capsuladas, pequeñitas, aplanadas, no brillantes, porque no tienen cápsula, ¿verdad? Entonces, esas son diferentes características, pero una característica que comparten fenotípica es ¿cuál? ¿Cuál es la característica fenotípica que como especie van a compartir?
viendo allí? La hemólisis alfa. Esa característica fenotípica la van a compartir, ¿ok? Entonces, vamos a ver que la hemólisis es producida sobre todo por la neumolicina y el crecimiento va a mejorar de esta colonia, de esta cepa, por la presencia de CO2 al 5-10%, o sea, la atmósfera capnófila. ¿Cuáles son los factores de virulencia de Streptococcus pneumoniae? A la cabeza tienen que ir las adhesinas proteicas. ¿Para qué sirven las adhesinas proteicas? Para unirse a las células del epitelio del tracto respiratorio superior. Aparte de adhesinas, tienen proteasa. Esta la vimos nosotros, o tal vez no la vimos, pero ya saben que una proteasa de inmunoglobulina A lo que va a hacer es que va a romper la inmunoglobulina A nivel de la estructura de bisagra. Entonces, va a desactivar la función de esa inmunoglobulina. La neumolicina, que destruye células, ¿verdad?, del epitelio ciliar en ese caso, porque es un factor de virulencia, y la neumolicina relacionada en agar sangre con la destrucción de glóbulos rojos. El ácido teicoico, que va a activar como factor de virulencia la vía alterna del complemento, también fragmentos de peptidoglicano, ¿verdad? La fosforilcolina, otro factor de virulencia de este neumococo, que lo que hace es que permite la entrada de esta bacteria a la célula hospedera, y el principal factor de virulencia, que es la cápsula antifagocítica. Bueno, entonces, ¿dónde habita? A nivel del tracto respiratorio superior, sobre todo en la bucofaringe de los niños, ¿verdad? Y aquellas personas que convivan con esos niños van a presentar un mayor riesgo de infecciones por esta bacteria. La mayor parte de las infecciones por Streptococcus pneumoniae se produce por diseminación endógena, es decir, desde el sitio donde habita, desde el sitio donde se encuentra el hábitat hacia los tejidos, hacia diferentes tejidos, a tejidos más profundos a través de la sangre, ¿verdad? La bacteria se transmite también, igual que la anterior, por contacto directo de persona a persona a través de las gotitas de saliva, ¿verdad? Y por la vía inhalatoria de aquellas personas que son susceptibles. Ahora, las personas que tienen antecedentes de infecciones virales tienen mayor riesgo de producir sobre todo la enfermedad pulmonar. ¿Y cuáles entonces son las enfermedades o patologías producidas por Streptococcus pneumoniae? A la cabeza, el nombre lo dice de la especie, ¿verdad? Neumonía, sinusitis, otitis media, meningitis y bacteriemia. Bueno, preguntas, por favor. Vale, entonces sigue allá con ustedes la doctora.